Muy buenas tardes. Esperamos que esto sea bien ameno, porque acabamos de almorzar y a veces nos da como un espasmo y algo así. Queremos un voto de confianza a nuestro amigo Julio César de la Rosa y a la Asociación Dominicana contra la Corrupción por este gran esfuerzo de que cada año hacemos esta entrega, este 5º seminario, Transparencia y Gestión Pública. Como nos decía nuestro presentador, tenemos un tema importante que es el comportamiento ético y disciplinario del servidor público y derechos de las personas en sus relaciones con la administración. Y tenemos 3 personas que tenemos algo en común todos, somos abogados, ¿verdad? Pero también hay algo que nos gusta, que es la docencia y la investigación, porque hemos tenido para orgullo de la Universidad Autónoma de Santo Domingo que los 3 son maestros de grado y de posgrado de nuestra Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Pero vamos a entrar en materia. La República Dominicana cuenta con un catálogo de normas, lo que le llaman las normas de función pública. Tenemos la Ley de Función Pública, la ley de Acceso a la Información Pública, la Ley de Declaración Jurada de Patrimonio, la Ley de Administración Pública. Contamos con sentencias del Tribunal Constitucional, con convenciones internacionales contra la corrupción, tanto de la OEA como de la ONU, donde nos exige un determinado comportamiento ético. Hablamos mucho de que las personas, los servidores públicos, tienen que tener un debido comportamiento. Hablamos mucho de que los otros deben de tener un comportamiento, pero cuando nos toca a nosotros tenemos que revisarnos porque hay una exigencia de todo servidor público de un comportamiento mínimo. Y por eso tenemos esa normativa que le llamamos Código de Comportamiento Ético. Y en nuestra Constitución, que es la Ley de Leyes, establece el Estatuto de Función Pública en el artículo 132 y nos habla de 2 principios fundamentales en la función pública, que es el mérito y la profesionalización. Cuando hablamos de mérito, bueno, el mérito, ¿verdad?, es porque usted se porta bien, porque usted hace desempeña una buena función pública, usted se actualiza y entra en el sistema de carrera. Pero nuestras normativas exigen un mínimo de comportamiento. Hablamos mucho de la integridad, hablamos mucho de la ética. Y la ética, maestro Freddy Ángel, es muy importante. Pero hoy en día hablamos de la ética del servidor público, una ética específica, un comportamiento específico. Y mi querido maestro, vamos a hacer una pequeña introducción de un tema tan bello como es la ética, que no es filosófico, ya pasamos a otro nivel, porque es elemento constitucional y un elemento del derecho administrativo, del derecho disciplinario y del comportamiento en sí de todo servidor público. Muy buenas tardes. Me gustaría que los chicos de apoyo y logística pudieran ir colocando la presentación, pero todo esto es fundamental establecer, reconocer el esfuerzo institucional y académico más importante de la República Dominicana, que es el Seminario sobre Transparencia y Gestión Pública, que realiza ADOCO y que su presidente, Julio César de la Rosa, es un referente en este tipo de temas. Es importante entender el tema de la dimensión ética, porque en la República Dominicana, conversaba yo con algunos de los chicos jóvenes aventajados de la docencia universitaria, que ya yo tengo 35 años, que el tema de la ética en la República Dominicana, y gracias al seminario de ADOCO, ha logrado presentar un producto que ya yo le estoy llamando de una masa crítica.
en la República Dominicana hay una masa crítica de los referentes en términos de la conducta ética del servidor público, pero no solamente del servidor público, sino en la sociedad. En lo que colocan la lámina, la proyección, yo puedo ir avanzando y establecer primero que cuando hablamos de la ética, obviamente tenemos que ir a la cuna de esta disciplina, y obviamente son los griegos. Sin embargo, allí donde nació la ética, allí donde nace la filosofía, allí donde nace la ciencia política, es el referente que todavía ya a esta altura de más de 5.000 años nosotros tenemos que utilizar, y es el aporte de Aristóteles a este tema. Pero tras Aristóteles el mundo ha desarrollado importantísimos pensadores filosóficos y jurídicos. Pero ¿qué pasa? Pensaba yo en esta nueva entrega de este producto, que en el caso de la ética y en el caso de lo que han sido ya los cambios de las sociedades modernas y posmodernas, evidentemente emprendedurismo, pragmatismo, moldean de alguna manera el comportamiento del ser humano. Y de nuevo, regresando a ello, Aristóteles decía que nosotros somos lo que hacemos. Y ese somos lo que hacemos no es más que un referente de la práctica social. Sin embargo, los evangelios, el que se recogen en el libro más leído, que es la Biblia, lo dicen claramente y lo establecen en el hecho de que por sus frutos lo conoceréis. Sin embargo, aquí hay una conjunción de lo clásico y la posmodernidad, porque lo que ustedes están leyendo abajo no lo escribí yo, lo escribió el ChatGPT. Yo le pregunté a mi aplicación de ChatGPT que cómo él visualiza esta definición clásica de la Biblia, y me dijo que, es decir, se espera que las acciones y los frutos de una persona revelen su verdadera naturaleza y calidad. Eso lo está diciendo el IQ del ChatGPT en términos de la posmodernidad, y en realidad es lo mismo que nosotros tenemos. Hoy en día no basta con tener solamente una información limitada, sino que necesitamos información acabada, terminar. Por lo tanto, sigue teniendo validez lo conceptual en el sencillo binomio de que lo ético es lo que usted hace bueno y le regala satisfacción, y lo malo es lo incorrecto y le arroja incertidumbre y le arroja angustia, como decía Aristóteles. Por lo tanto, Aristóteles siempre nos va a establecer claramente que no nacemos ni buenos ni malos, sino que nacemos con una sola ética, una sola costumbre, y que esto sencillamente se va a reflejar en nuestro desarrollo institucional y en nuestros servicios. Por ejemplo, cuando nosotros hemos hecho referencia a los comportamientos éticos, nosotros podemos hablar de Aristóteles, de Kant, de Adela Cortín, que la están viendo ahí, de Rawls, de Heidelberg, que son los grandes pensadores. Las máquinas ni los procesos productivos moldean a las sociedades. Las sociedades no pueden desprenderse de su contenido espiritual, moral o filosófico, porque al final la materialidad en sí misma no nos conduce a ningún camino, solamente al camino de la destrucción. Yo pienso, cuando introducí el seminario, decía rápidamente que tenemos una masa crítica, y esa masa crítica se debe a que hoy en día la República Dominicana, yo entiendo que ha echado mano del capital ético como capital político. Un candidato en las primarias que acaban de pasar solicitó
de que se le esclareciera su caso debido a que él entendía que una indefinición de un resultado de una investigación lo estaba afectando en su carrera política. Y ahí hay unos indicadores de control ético. Por lo tanto, sí, nosotros hemos avanzado, nosotros tenemos una masa crítica y obviamente la ética y el derecho tienen referencias a valores. Bueno, pero nosotros muchas veces encontramos en la sociedad dominicana mucha gente que dice se perdieron los valores, pero en mi práctica docente de más de 20 años de maestría, yo pongo a los estudiantes a hacer práctica de valores y ahora en el diplomado especializado en administración electoral, dígame cuáles son los valores que tenemos en la sociedad dominicana. Y resulta que la mayoría no saben cuáles son los valores. Y entonces mucha gente dice, se perdieron los valores, pero ellos no saben de qué valores fue que se perdieron, porque nunca han leído los valores en el preámbulo de la Constitución. Entonces, los valores no se han perdido, los valores se transforman. La sociedad dominicana tiene nuevos valores, principios de dignidad, equidad, justicia, equilibrio ecológico, la solidaridad. Nosotros seguimos siendo un pueblo ampliamente solidario, pero es necesario entonces que nosotros entendamos que la transparencia en términos de la administración pública va no solamente con la gestión de los recursos de manera eficiente. ¿Por qué? Porque muchas veces gastamos los recursos, no estamos incurriendo en práctica de corrupción, pero donde podemos gastar 100 pesos estamos gastando 1000. Entonces hay una deficiencia en términos de la gerencia de los recursos y la eficiencia que para nosotros es fundamental en la República Dominicana porque nosotros somos un país pequeño. Los valores se perdieron y entonces tú vuelves y preguntas, pero vuelve y dime cuáles son los valores tradicionales. Tampoco saben hacer un referente de valores tradicionales porque confunden la costumbre, la práctica de familia con valores fundamentales. Sin embargo, nosotros tenemos que entender claramente que estamos en una redefinición de valores a nivel internacional, que nosotros somos una sociedad globalizada y que esos valores han cambiado, esos valores se están interactuando. Yo he llegado en la preparación, en estos momentos de muchas complejidades para mí, a establecer de que probablemente ya estamos llegando a un nivel de ética dialógica. Así como Galgarela habla de un constitucionalismo dialógico, yo creo que la ética tiene que ser dialógica. ¿Por qué tiene que ser dialógica? Bueno, porque si Estados Unidos es el país más importante, Estados Unidos es Grecia. Cuando Grecia tuvo todo su esplendor, Estados Unidos es Grecia hoy. ¿Por qué yo digo esto? Porque Estados Unidos es el país de más premios Nobel. ¿Por qué yo digo esto? Porque la Universidad de Chicago tiene más de 100 premios Nobel. ¿Por qué yo digo esto? Porque la que acaba de ganar en esta semana el premio Nobel en materia del COVID-19 es un norteamericano que pudo resolver el problema del ARS mensajero para proporcionarnos una vacuna de COVID. Entonces, para mí el referente de desarrollo a nivel de la posmodernidad es Estados Unidos. Pero Estados Unidos inclusive tiene dos problemas desde el punto de vista ético. Los que propugnan por el movimiento QAnon, que es el movimiento de Trump, extremista y eso, y los que propugnan por el movimiento LGTB. Sin embargo, cuando salieron las películas aquí, mucha gente se fue, vio Barbie, pero no sabía que estaba viendo implícitamente un mensaje LGTB contra una respuesta del QAnon de la otra película que estaban contradiciendo. Muchas mujeres la vi vestida de Barbie, en mi despacho todo estaba Barbie, y yo dije, bueno, todos están LGTB o no saben de lo que están vistiendo y no saben de lo que están utilizando. Por lo tanto, hemos visto con Víctor, hemos visto con el magistrado presidente de la Junta que la ética tiene que construirse desde la transparencia, tiene que construirse de lo local y tenemos que gestionar eso con eficiencia. Para terminar, digo lo siguiente. ¿Qué necesitamos? ¿Qué seguimos necesitando? Una cultura ciudadana. Lo estamos logrando, estamos avanzando, estamos progresando. Por lo tanto, tenemos que repensar la ética desde un marco de interpretación
de un nuevo sentido. Ese movimiento QAnon, ese movimiento LGTB, esos valores que están, no es que se han perdido, nosotros tenemos que conseguirle un espacio de diálogo para reinsertarlo en los desafíos de una sociedad que pretende buscar más. Atrás están quedando la práctica de que el que no robe es un pendejo, de que el Estado no tiene doliente y buscando lo mío hacia adelante. Al final, la sociedad dominicana está cobrando, está sancionando. A lo largo de este trabajo, de estas reflexiones que me ha puesto mi hermano y mi amigo Julio en los últimos 5 o 7 años, he llegado cada día más a acercarme al pensamiento de Kant. Kant dice, para usted actuar, debe actuar por deber. Y hay 3 tipos de acciones que nosotros como ciudadanos, como servidores públicos podemos tener. Aquellas acciones contrarias al deber, cuando usted hace lo malo, cuando usted incumple con su responsabilidad, cuando usted gestiona los recursos públicos de una manera ineficiente. Las acciones que se hacen conforme al deber, porque la norma me lo manda, porque la responsabilidad me compromete, pero la más importante, son las acciones que se hacen por deber y que tienen un valor moral. Por lo tanto, el servidor público hoy en la República Dominicana, el más importante, no el más o menos encumbrado, es aquel que actúa por deber, por una convicción que tiene que ver con el colectivo y la prosperidad en un Estado social, democrático y de derecho. Gracias, maestro. Con el maestro no tuve que sacar casi la bandera blanca, ¿eh? Bueno, el maestro nos dio un hermoso viaje de la filosofía. Él es un admirador de Aristóteles, de Kant, pero no hizo una comparación con los Estados Unidos y el contraste que tiene esa sociedad. Nos habló de la necesidad de ver los mejores ejemplos del comportamiento y que necesitamos una cultura ciudadana, pero también necesitamos una cultura institucional, porque dentro de la ética pública que tenemos que aprender como fuente de los valores, ¿verdad, maestro? Y que ahora con el progreso que tenemos normativo existe el principio constitucional, ¿verdad? El principio de la administración pública, que es la transparencia, del cual el maestro también nos citó. Pero vamos a hablar un poquito porque también el tema no es simplemente ético, sino también disciplinario. Juan Manuel, hablan un poquito de la disciplina, del proceso disciplinario, ahí está ya, del proceso disciplinario y de la disciplina que tiene que tener el servidor público en esta cultura institucional que la cultura ciudadana demanda. Bueno, buenas tardes. Es una incitación a dormir. Tienen permiso de incluso roncar después de un almuerzo tan suculento. Dar las gracias por la oportunidad que nos da de este diálogo tan fértil, tan fructífero para combatir un mal de origen como es este mal universal. Agradecimiento también a los compañeros y compañeras que nos han precedido. Empiezo diciendo con Baltasar Gracián que lo breve y bueno 2 veces bueno, y si malo, menos malo. De manera que si no bien, lo voy a hacer bastante brevemente. Empiezo por decir, y yo creo que es la parte final, que la corrupción es exactamente un fenómeno universal, pero que es a la vez un mandato de la ética pública el luchar contra ese flagelo. Es un imperativo categórico el luchar con la corrupción, que se parece mucho a la calvicie, que está siempre permanentemente en las personas envejecientes como yo, o como la oscuridad vinculada a la noche. Es un fenómeno bastante universal. Menciono algunos casos igualmente universales, por ejemplo, la Enron, caso muy famoso de corrupción privada, el caso de la FIFA, a caballo entre la corrupción privada y la corrupción pública, Odebrecht. No podemos olvidar que Marcelo Odebrecht ya está en su casa, igual que yo, igual que ustedes, y que caminando en algún momento por la Florida hemos visto que su empresa fue la empresa del año en el 2018, construyendo el Turnpike en Florida, o la extensión de la 95, no estoy exactamente seguro. Mencionar también que con el fraude de las hipotecas subprimes en el 2008, que por poco rompe la arquitectura
sociológica de prácticamente la parte occidental del universo, no hay un solo preso, un solo no hay derivado de eso. Eso significa que se replica aquella aseveración que hacía en su momento Lord Acton de que la corrupción absoluta y que el poder absoluto corrompe absolutamente, y eso significa ganancia sobre todo en impunidad. El edificio que aloja el edificio parlamentario europeo es una muestra significativa de corrupción administrativa en términos de compras y contrataciones públicas a nivel de la Unión Europea. No olvidar tampoco que la mayoría de los mandatarios y ministros plenipotenciarios que firmaron la Convención de Caracas sobre corrupción en el 96, cerca del 30% estuvo investigado o hizo algún nivel de prisión. Hay un binomio importante entre la calidad democrática y la corrupción. Sin embargo, hay que decir de que ningún país, porque su calidad democrática sea más o menos importante, se escapa de ella. Habría en la política anticorrupción dos perspectivas. La primera que destaco es la genuina voluntad política que nunca ha existido, es, si se quiere, un imperativo pendiente en cualquiera de nuestras democracias, y por supuesto que toda mi apuesta en lo personal estaría el empoderamiento social, la posibilidad de votar y castigar con el voto a la clase política, toda ella comprometida con la corrupción. Sin más, muchas gracias. Gracias, maestro. He hablado de la lucha, ¿verdad? De la lucha ciudadana que tiene que mantenerse para darle seguimiento a los casos de corrupción, que a pesar de que no hay ningún preso, pero hay casos de corrupción. Citó ejemplo el caso paradigmático de la gran corrupción, que es el caso FIFA, y que hay que seguir trabajando y empoderando a la ciudadanía para que siga exigiendo transparencia en la administración pública. Roberto, nosotros tenemos una sentencia del Tribunal Constitucional que hay que promoverla, fomentarla y estudiarla, que es el derecho a una buena administración o derecho a un buen gobierno. Vamos a hablar un poquito de esa sentencia y de los deberes. Bueno, muchísimas gracias. Muy buenas tardes a todos. Agradecer a la Alianza Dominicana contra la Corrupción y sobre todo a don Julio por la invitación, ¿verdad?, a participar en este quinto seminario sobre transparencia y gestión pública. Hablar luego del profesor Juan Manuel y del doctor Castro no es una tarea sencilla, ¿verdad? Pero la ventaja de hablar de último es que yo me puedo robar cada uno de los minutos que ellos desperdiciaron porque no usaron, para entonces yo poder extenderme. Les advierto que quizás sea un poco tedioso para ustedes que acaban de almorzar, pero trataré de compartir con ustedes algunas ideas generales sobre los deberes de los servidores públicos que se desprende como consecuencia del reconocimiento del derecho a la buena administración. Ya el doctor Castro nos hablaba, ¿verdad?, de esta dimensión ética que forma parte de la deontología y que muchas veces son análisis internos que cada uno tenemos. Sin embargo, ya en nuestro ordenamiento jurídico, como bien advertía, se han ido positivizando un conjunto de principios que tienen como consecuencias la imposición de determinadas obligaciones de cara a los servidores. Y esas obligaciones están destinadas a asegurar que el Estado cumpla con su misión institucional, que es garantizar derechos y evitar situaciones de corrupción, como lo que ha mencionado el profesor Juan Manuel Guerrero, que al final de cuentas pues generan una distorsión en la protección de ese interés general. Una de las implicaciones del reconocimiento de la cláusula del Estado social y democrático de derecho es la transformación de las relaciones existentes entre el Estado y las personas. Las personas dejan de ser sujetos inertes, meros destinatarios de actos y disposiciones administrativas y adquieren una posición central en el análisis y la elaboración de las políticas públicas. Esto lo reconoce el considerando cuarto de la Ley 107-13 sobre los derechos de las personas en su relación con la administración.
En definitiva, las personas adquieren una posición protagónica en la gestión pública, lo que obliga al Estado necesariamente a estructurarse y organizarse de cara a la persona y a sus derechos. La centralidad de las personas en nuestro ordenamiento jurídico, en el derecho administrativo, tiene como consecuencia el reconocimiento del derecho a la buena administración. ¿Y qué es el derecho a una buena administración? Se trata de un derecho que obliga a la administración a asumir un estándar de comportamiento destinado a servir a los ciudadanos con apego a un conjunto de derechos subjetivos que condicionan la actividad administrativa a la mejora integral de las personas. Y ese reconocimiento de este derecho tiene implicaciones importantes. Primero, procura garantizar la participación constante de las personas en las decisiones administrativas. Segundo, concibe a la administración como un instrumento, en palabras del profesor Jaime Rodríguez Arana, como un instrumento encaminado al bienestar integral permanente de los ciudadanos. Es decir, que el Estado no se debe de ver como un fin en sí mismo, sino que el Estado es un vehículo, es un instrumento que las personas utilizan para poder garantizar derechos, unos derechos que son intrínsecos a la condición del ser humano y que posteriormente son positivizados como derechos fundamentales en los distintos ordenamientos jurídicos constitucionales, ¿verdad? Y el tercer objetivo del reconocimiento de este derecho a la buena administración es fijar la protección de esos derechos como la actividad permanente de la administración. En palabras de Marian Hoff, yo sé que un tratadista que al profesor Juan Manuel le gusta bastante por su formación francesa, la administración es la actividad permanente, concreta y práctica del Estado que tiende a la satisfacción inmediata de las necesidades del grupo social y de los individuos que le integran. El Tribunal Constitucional ha concebido el derecho a la buena administración como un auténtico derecho fundamental, en virtud del artículo 74.1 de la Constitución, que establece que los derechos fundamentales no solamente son aquellos que se encuentran dentro del catálogo de la Constitución, sino que hay una cláusula abierta y que se pueden reconocer otros derechos de igual naturaleza. En virtud de esa disposición, el Tribunal Constitucional ha establecido que la buena administración es un derecho fundamental que se deriva de los artículos 138, 139 y 146 de la Constitución. En palabras del Tribunal Constitucional, de estos artículos se configura implícitamente un derecho fundamental nuevo, denominado el derecho al buen gobierno o a la buena administración. De ahí que las personas tienen el derecho de exigir el imperio de los parámetros propios de la buena administración en sus relaciones con las instituciones públicas, los cuales imponen a la administración el respeto de un estándar de comportamiento en sus relaciones con la administración. Sentencia TC 322-14, que es la que mencionaba la maestra anteriormente, ¿verdad? Del contenido del derecho a la buena administración se desprenden un conjunto de prerrogativas a favor de las personas que buscan asegurar la participación efectiva de la ciudadanía en las decisiones administrativas. Y esas prerrogativas, que nosotros las concebimos como derecho, están enlistadas en el artículo 4 de la Ley 107-13. Pero ¿qué es lo característico de un derecho? Un derecho es una facultad, es una prerrogativa que alguien posee para exigir algo a un sujeto de hacer o no hacer, ¿verdad? Entonces, ese reconocimiento de estas prerrogativas que forman parte del contenido del derecho a la buena administración, pues se traducen a su vez en el reconocimiento de un conjunto de deberes, de obligaciones que recaen a cargo de los servidores públicos y que los encontramos en los artículos 6 y 7 de la Ley 107-13. Ahí hay deberes que van de la responsabilidad que tienen los servidores públicos de cara a los procedimientos administrativos, pero también están los deberes que tienen los servidores públicos de cara al acceso a la información pública. Y hay dos formas de nosotros cumplir la norma: por voluntad o por miedo. ¿Y cuál es la consecuencia de que no se cumplan con estos deberes? Que los funcionarios, los servidores públicos, comprometen su responsabilidad de forma solidaria conjuntamente con el órgano o ente administrativo. ¿Cuáles son esos deberes que recaen sobre los servidores públicos y que se encuentran enlistados en el artículo 6 de la Ley 107-13? Primero, la obligación de fomentar la tutela administrativa efectiva. Y esa tutela administrativa efectiva incluye, entre sus manifestaciones típicas, el derecho a acceder al procedimiento administrativo, el derecho a ser escuchado y recibir una respuesta oportuna por parte de los órganos y entes públicos, el derecho a obtener una decisión motivada,
el derecho a recurrir las actuaciones administrativas y el derecho a ejecutar los actos y decisiones administrativas. En síntesis, cuando hablamos de tutela administrativa efectiva, nos estamos refiriendo a ese conjunto de garantías que permiten a las personas ejercer su derecho al debido proceso administrativo y a la tutela judicial, tanto en sede administrativa inicialmente como posteriormente en sede contenciosa administrativa, que era de lo que nos hablaba el magistrado Concepción esta mañana, ¿verdad? Otro de los deberes es resolver los procedimientos en un plazo razonable. ¿Cuál es ese plazo razonable? La ley 107-13, que aplica de forma general a las relaciones de los servidores públicos con las personas, habla de 2 meses, que puede extenderse a 1 mes adicional en el artículo 20, numeral párrafo 2 de la ley 107-13. ¿Y qué ocurre si no se le da una respuesta dentro de ese plazo? Pues se incurre en un silencio administrativo, que en la mayoría de los casos, por regla general, es negativo, se genera un acto presunto de negativa de la solicitud presentada por el administrado. Los servidores públicos tienen la obligación de garantizar el debido proceso administrativo. Ya el Tribunal Constitucional ha dicho que no solamente aplique los procedimientos administrativos sancionadores, sino que también aplique los procedimientos de elaboración de los actos administrativos y de las disposiciones administrativas. Resolver con arreglo al ordenamiento jurídico del Estado. ¿Esto por qué? Porque la administración está vinculada de forma positiva a la ley. ¿Qué quiere decir eso? Que la ley solo puede hacer aquello que el ordenamiento jurídico le autoriza. A diferencia de los particulares que estamos vinculados de forma negativa, nosotros podemos hacer todo aquello que no esté prohibido. La administración, cada vez que actúa, el servidor público, cada vez que actúa, tiene que hacerlo arreglado a las atribuciones que el legislador le ha concebido o a las atribuciones que se encuentran dentro del ordenamiento jurídico. Facilitar la presentación de las peticiones a las personas, responder eficazmente a las solicitudes de las personas, resolver sin necesidad de solicitar documentos a las personas que obren en poder de la administración, oír siempre a las personas antes de que se adopten resoluciones que les afecten desfavorablemente, facilitar la participación ciudadana a través de audiencias e informaciones públicas. Aquí resaltar que los procedimientos de adopción de normas de disposiciones reglamentarias, la consulta pública es un elemento indispensable para la legalidad o la juridicidad de esa disposición. La falta de una consulta pública en el proceso de análisis del proyecto reglamentario genera la nulidad de ese reglamento. Así de importante es la participación ciudadana en los procesos de elaboración de decisiones administrativas. ¿Por qué? Por una sencilla razón. Porque si las personas son los protagonistas de la gestión pública, pues hay que garantizar mecanismos de participación efectiva de la ciudadanía. Me voy simplemente a limitar a enunciarlo, pues ya me levantaron la tarjeta amarilla, no quiero que me saquen la roja y me expulsen del partido, ¿verdad? Entonces, garantizar el acceso a servicios públicos y de interés general, facilitar el derecho a la elección de los servicios de interés general a las personas, realizar periódicamente encuestas para saber la conformidad de las personas con la gestión pública, publicar las obligaciones a cargo de la administración y cualquier documento de naturaleza pública para garantizar el acceso a la información pública, facilitar la presentación de quejas, reclamaciones o de los recursos, disponer de archivos y registros que garanticen el expediente administrativo, tratar incluso hasta con cortesía y cordialidad a las personas. Es decir, que si un funcionario público es descortés, no solamente sin observa un deber, sino también un derecho que forma parte del contenido de un derecho fundamental, que es el derecho a la buena administración. Y ese derecho fundamental es tutelable a través de las garantías constitucionales, como sería la acción de amparo. Informar el Estado periódicamente sobre el estado de la tramitación de los expedientes administrativos, notificar a través de cualquier medio eficaz, ¿verdad?, los actos y disposiciones administrativas. Y esto es importante porque cuando estamos frente a actos desfavorables, la eficacia de ese acto empieza a computarse una vez se produce su notificación, y no cualquier notificación. La notificación del acto íntegro y donde se le indique al administrado cuáles son las vías para poder impugnar, para poder controlar esa actuación administrativa. Fomentar el asociacionismo de los usuarios en los servicios públicos, facilitar la actuación de las personas que los desean a través de representantes y además, aún más importante, se establece una cláusula abierta. Establece ese artículo
6 de la Ley 107-13 y además todos aquellos deberes establecidos en la Constitución y en las leyes. Luego el artículo 7 establece unos deberes vinculados a asegurar el acceso a la información pública. Vuelvo y repito, ¿por qué es tan importante esta participación? Con esto concluyo. ¿Por qué es tan importante esta participación ciudadana, esta participación activa en la elaboración de decisiones administrativas? Porque es uno de los mecanismos de control social. Dice Jelinek que hay 3 formas de controlar las actuaciones administrativas. El control político, que recae sobre las cámaras legislativas, ¿verdad?, que ejerce a través de los mecanismos de fiscalización, la entrevista, la interpelación, el juicio político. El control jurídico, que es el que nos gusta a los abogados, tanto en sede administrativa como en contencioso administrativa, y un control social. ¿Sobre quién recae ese control social? Sobre cada uno de los individuos, que básicamente son quienes son los protagonistas, quienes tienen una posición central dentro del derecho administrativo. Muchas gracias. Excelente la participación para hablar de deberes. Y hay algo muy importante, nos citó Roberto, el Estado es un instrumento para garantizar derechos. Pero ¿qué hacemos con los ciudadanos que no conocen sus derechos? Porque hemos hablado de la ética del servidor público, estamos hablando de todo un catálogo de leyes que les exige al Estado la satisfacción de las necesidades, hemos hablado de todos los procesos que el Estado debe de cumplir frente a los ciudadanos, pero ¿cuál es el reto que tiene la administración pública frente a unos ciudadanos que tienen todas las prerrogativas para exigir el cumplimiento, pero que lamentablemente las desconocen? A los 3, porque ¿cuál es el reto? Bueno, no sé si es porque soy el más joven, ¿verdad? Pero bueno, evidentemente la ley 107-13 es una ley que está en pañales. Apenas tiene 10 años, es un niño, ¿verdad? Y asimismo todavía es desconocida por muchos servidores y funcionarios públicos. ¿Cuál es el reto? Primero, este tipo de actividades que realiza la Alianza Dominicana contra la Corrupción, que permite dar a conocer estas obligaciones que ya se encuentran positivizadas y que buscan enfrentar las distorsiones por parte del Estado y que se apega a su misión institucional, que es garantizar derechos. Entonces, la necesidad de esa formación, de esa divulgación de los derechos y deberes que están ya contempladas en nuestro ordenamiento jurídico, y posteriormente también el ejercicio de los controles, ya sea social, ya sea jurídico, ya sea político, pero la necesidad de controlar las actuaciones de la administración pública para poder entonces llevar al Estado a su juridicidad, a su legalidad. Yo diría que esos son los 2 retos más importantes que nosotros tenemos. Bueno, eso yo. Una vez vi en un reportaje de HBO una cosa que me pareció preciosa, y era que decía un campesino prealfabeto en una selva amazónica que ya las sirenas no existían porque los hombres dejamos de creer en ellas. Yo creo que el modo de empoderamiento significa que creamos verdaderamente que tenemos esos derechos que cataloga la Ley 107 y que reproduce los criterios de actuación administrativa de raigambre constitucional. Por mucho tiempo el Estado dominicano fue un Estado que fue indemandable porque la comunidad jurídica entendía que la inembargabilidad era indemandabilidad, y estuvimos 50 años sin demandar al Estado porque asimilamos. Cuando creímos que el Estado era demandable, entonces es muy frecuente que demandemos el Estado. Entonces, yo creo que es eso, hacer conciencia de que los derechos existen y que las sirenas también existen. Muchas gracias. En la exposición yo planteé el concepto de cultura ciudadana. Cultura es un término bastante amplio, profundo y que requiere de un profundo arraigo. Es evidente que para nosotros lograr una buena administración no basta con las disposiciones normativas limitadas que todavía tenemos.
Necesitamos que esa cultura de los ciudadanos se empodere a través de lo que nosotros debemos reconocer como el espacio social, el espacio vital. Como decía Adela Cortina, que es uno de los referentes más acabados de la ética y de la filosofía, uno no es ciudadano con uno mismo. Uno tiene que ser ciudadano con los demás. Y si uno es ciudadano con los demás, evidentemente garantizar esos derechos fundamentales estará asociado al cumplimiento del deber. Y ese cumplimiento del deber implica necesariamente reconocer esos derechos a los demás. ¿Por qué? Porque nosotros somos proclives a exigir derecho. Pero de nuevo dejo la tarea. ¿Cuántos saben cuáles son nuestros deberes? Aquí en este escenario. ¿Cuántos saben cuántos son nuestros deberes? Sabemos exigir derecho. Pero le dejo implícitamente una reflexión. Cuando nos hemos examinado evaluado para Junta Central Electoral o para simplemente constitucional, una de las cosas que no se ven es que muchas veces las comisiones le solicitan a postulantes que declinen su interés. ¿Pero por qué? Porque probablemente ese ciudadano no pagó los impuestos, porque probablemente ese ciudadano tiene una infracción sobre el robo de la luz, porque probablemente ese ciudadano tiene una situación de una gran carga en términos, por ejemplo, de violaciones de ley de tránsito y otras leyes ya mucho más gravosas. Entonces, no solamente se trata de empoderarnos en el cumplimiento y exigir nuestros derechos, también para ser ciudadanos hay que cumplir con los deberes. Muchas gracias. Bueno, esto es excelente, todas estas conclusiones, pero vamos a hacer propia el considerando cuarto, que a mí me gusta muchísimo, se lo pongo a mis estudiantes para que lo interpreten. Que un Estado social y democrático de derecho, los ciudadanos no son súbditos. El día que el ciudadano entienda que no es súbdito y que es un sujeto de derecho, la situación va a cambiar. Que no son ciudadanos mudos, sino personas dotadas de dignidad humana, siendo en consecuencia los legítimos dueños y señores del interés general, por lo que dejan de ser sujetos inertes, meros destinatarios de actos y disposiciones administrativas con el tema de la consulta, así como de bienes y servicios públicos, para adquirir una posición central en el análisis y evaluación de las políticas públicas y de las decisiones administrativas. Ese es uno de los grandes retos. Y el segundo reto es que Julio César de la Rosa siga para el próximo año con el 6º seminario, ¿verdad?, de transparencia y gestión pública. Muchas gracias.